Hola. A continuación, vamos a abordar las leyes ponderales de la estequiometría en relación a su análisis y demostración, lo que permitirá pues entender los aportes a los cálculos químicos, en este caso basado en las reacciones y ecuaciones químicas. Principio de conservación de la masa, ¿no es cierto?, o la ley de Lavoisier. Establece que en todo proceso químico solo se producen transformaciones, por lo tanto la masa no se crea ni se destruye, se mantiene constante. Si bien es cierto, esta ley es válida, ¿no es cierto?, en el curso pues de las reacciones químicas, en las reacciones nucleares no lo es. La razón es que los cambios de energía en una reacción química implican la desaparición de una masa del orden de 10 a la menos 6, menos 7 gramos, lo cual es imponderable para la balanza más sensible. Por lo tanto, podemos dar por válido la ley de Lavoisier. Sin embargo, en las reacciones nucleares, la energía desprendida es tan grande que la masa que desaparece por el principio de Albert Einstein ya es ponderable, y ahí se tiene que aplicar un principio más general que establece que las relaciones masa-energía en todo proceso, incluido las reacciones químicas, se mantienen pues constantes. ¿A dónde queremos llegar con esto? Solamente a poder establecer que en todo proceso estequiométrico, ¿no es cierto?, donde se implica una ecuación, la ley de Lavoisier lleva que deba ser balanceada para hacer cumplir este principio, que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. La segunda ley estequiométrica o ponderal, la ley de las proporciones definidas o la ley de Proust, que establece que en todo compuesto químico, independiente de su origen, la composición y propiedades es constante, definida e invariable. Proust propuso pues este principio, ¿no es cierto? Sin embargo, un contemporáneo de él, Berthollet, estableció una gama de compuestos no estequiométricos llamados bertolios, donde no se cumplía esta relación pues de ser constante y definido como lo había propuesto Proust. Pero debido a que la sensibilidad de las balanzas no era tan grande, el trabajo de Berthollet pasó desapercibido. La ley de las proporciones definidas, valga la redundancia, establece pues que en toda sustancia, independiente de su origen, tiene pues las mismas propiedades y la misma composición. ¿A qué cosa vamos a llegar? A que, por ejemplo, el agua contenida en los bolsones, ¿no es cierto?, de Marte a unas décadas de metros de la superficie, el agua de los glaciares de los polos en la Tierra, o el agua que se recicla a partir de la orina de los astronautas, que es el agua que toman, agua reciclada, ya esta pues, independiente de cómo se hayan obtenido, deben tener la misma composición y las mismas propiedades, es decir, inodore, incolore, hierve a 100 grados, congela pues a 0 grados, ¿no es cierto?, la densidad vale 1, etcétera, ¿no es cierto?, etcétera. Eso quiere decir, pues, de un ejemplo, debamos nosotros convencernos de que la composición es constante e invariable. Ejemplo, ¿cómo se podría demostrar que los siguientes resultados experimentales demostrados están de acuerdo con la ley de las proporciones definidas o la ley de Proust? Caso 1. Si yo caliento 0,6350 gramos de cobre metálico en una corriente de oxígeno, se produce 0,7940 gramos de óxido de cobre 2. Si yo parto de 1,2703 gramos de cobre metálico y por una serie de transformaciones lo convierto en nitrato de cobre 2, ya que por calcinación me produce 1,5883 gramos del mismo óxido de cobre. Y asimismo, si parto de 0,3811 gramos de cobre metálico para que por una serie de transformaciones lo convierta en carbonato de cobre 2, ¿cierto?, veremos que si por calcinación me produce 0,4765 gramos, ¿cómo yo voy a demostrar que independiente de cómo lo haya obtenido, la composición es constante? Lo que se pretende demostrar, ¿no es cierto?, es en este caso, a partir de la composición centesimal, que este valor tiene que ser el mismo si la sustancia es la misma, independiente de... Tengo pues el primer método de síntesis desde el óxido de cobre 2,
donde la masa de cobre es 0,6350 y la del óxido de cobre 2 obtenido 0,7940. Este valor de esto representa el 79,975%. Lo mismo en la segunda síntesis a partir del nitrato de cobre. Si la masa del cobre es 1,2703 y la masa del óxido de cobre 2 obtenido después de la calcinación es 1,5883 gramos, otra vez observamos que este valor de esto representa el 79,978%. Lo mismo sucedería que cuando la síntesis del óxido de cobre se produce a partir, ¿no?, del carbonato de cobre. ¿Qué estamos estableciendo? Que independiente de cómo se haya obtenido el óxido de cobre 2, su composición no ha variado. Hagamos una referencia a los bertólidos, compuestos no estequiométricos. Los óxidos no metálicos de transición no estequiométricos presentan fórmulas sin relaciones enteras simples como lo había establecido Proust. Pueden prepararse por la introducción de impurezas en un óxido, se llama dopaje, pero a menudo son consecuencia de la capacidad del metal para adoptar estados de oxidación variables o intermedios dentro del óxido. Este comportamiento no estequiométrico se manifiesta ampliamente en todos los óxidos, especialmente de metales de transición, de lantáneos y de actínicos. Por ejemplo, la síntesis a 600 grados del óxido ferroso, ¿no es cierto?, bajo condiciones cuidadosas, genera una relación estequiométrica de 0,93 a 1 o de 0,94 a 1. A 1000 grados puede tener otro tipo de relación estequiométrica no definida. Esto realmente ha adquirido vigencia desde la década del 80, ya que con métodos instrumentales como la difracción de rayos X, la difracción de neutrones, las medidas de densidad espectroscópica y la microscopía electrónica han permitido determinar que las relaciones de combinación no necesariamente son en proporción. La tercera ley, que es la ley de las proporciones múltiples o la ley de Dalton, que establece que si dos elementos se combinan para formar diferentes compuestos, entonces si la masa de uno de ellos permanece constante, la masa del otro elemento tiene que variar en proporción a números enteros simples. ¿De qué? De ejemplo, supongamos que tenemos tres óxidos de nitrógeno que contienen respectivamente 25,926% de nitrógeno, 46,667% de nitrógeno, el resto es oxígeno, obviamente, y 30,43% de nitrógeno. Basado en estos datos, ¿cómo demostramos la ley de Dalton? La pregunta es la siguiente: ¿cómo hacemos para que en cada uno de los óxidos la masa de uno permanezca constante? Si yo observo, si la cantidad de nitrógeno es 25,926%, la cantidad de oxígeno sería más o menos 24,074%. En el otro lado no es ninguno de los dos constante al primero o al tercero. Una forma de buscar, ¿no es cierto?, es establecer una relación. Ustedes deben saber que la definición de definición es comparar el numerador contra el denominador, donde el denominador se hace la unidad o se llama factor unitario, ¿no? En consecuencia, hacer este análisis. Si yo tengo el óxido 1, donde estamos observando pues las composiciones de nitrógeno y oxígeno, lo mismo en el óxido 2, ¿qué he hecho? He establecido una relación. ¿Qué es una relación? Una división. He establecido la relación de masa de oxígeno a masa de nitrógeno. Cuando yo haga esta división, el numerador, que es el nitrógeno, se hace unitario. ¿Qué significa? Que al dividir voy a obtener X gramos de oxígeno variable contra 1 gramo de nitrógeno. El primero sería en la división 2,8571 gramos de oxígeno por gramo de nitrógeno, 1,1423 gramos de oxígeno por gramo de nitrógeno y 2,2857 gramos de oxígeno por gramo de nitrógeno. Se observa pues que en esta relación la masa de nitrógeno se mantiene constante e igual a 1 gramo, en tanto que la masa de oxígeno varía: 2,8571, 1,1423, 2,2857, ha variado. ¿Qué tengo que demostrar? Que estas masas tienen que estar en una relación, ¿no es cierto?, de números enteros simples. ¿Cómo busco esa relación?
divido a todos entre el menor. De esa manera, ¿no es cierto?, estoy estableciendo que los números hallados son 2, 5, 1 y 2. Como todavía no son números enteros, busco un número mínimo posible, sería por 2, para poder establecer que la relación de masas de oxígeno están en una relación de 5 a 2 y a 4. Ha quedado demostrada la ley de Dalton. Con eso se estableció más o menos, ¿no es cierto?, la proporción de átomos y por lo tanto, ¿no es cierto?, se originaron las fórmulas a partir, ¿no es cierto?, de la demostración de la ley de Dalton. Veamos la última de las leyes ponderables, la ley de las proporciones recíprocas, llamada la ley de Wenzel-Richter o la ley de los equivalentes, que establece las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. ¿De qué estamos hablando? De que en dos compuestos la masa de un elemento tiene que ser constante. Usaremos pues, ¿no es cierto? Usaremos en este caso la misma estrategia, ¿no? Ejemplo, se tiene tres compuestos, dice acá, cuyas composiciones centesimales acusan lo siguiente. Compuesto 1, 89,889% de oxígeno y 11,111% de hidrógeno. Compuesto 2, 95,833% de sodio y 4,167% de hidrógeno. Y compuesto 3, 74,193% de sodio y 25,807% de oxígeno. Con esta información vamos a aplicar la estrategia que hemos dicho. ¿Cuál es esa estrategia? Por ejemplo, una relación entre los dos primeros compuestos. Voy a dividir la masa de oxígeno sobre la masa del hidrógeno y me sale 8 gramos de oxígeno por gramo de hidrógeno. Compuesto 2, voy a dividir la masa del sodio 95,833 entre 4,167. Voy a obtener 22,998 gramos de sodio por gramo de hidrógeno. ¿Qué está pasando en esta división? Que la masa de hidrógeno permanece constante. ¿Qué dice entonces la ley de Wenzel-Richter? Que la masa de combinación para el tercer compuesto tiene que usar la misma relación o factor de conversión de los que usaron en estos dos primeros. ¿Qué es lo que voy a demostrar? Que la masa de los otros dos están en la misma relación que en el compuesto 3. Dicho de otra manera, la masa del sodio, ¿no es cierto?, en el compuesto 3, que es 74,193, debe ser múltiplo del valor que se usó acá, cuando las masas eran constantes, 22,998. ¿Cuánto es ese factor de multiplicidad? 3,226. Ese mismo factor se tiene que repetir para el siguiente. Veamos cuánto es la masa de oxígeno acá. Es 8 gramos. Entonces el valor de 25,807 tiene que ser múltiplo de 8 en el mismo factor, ¿no es cierto?, de multiplicidad, y efectivamente sale 322. Esto condujo pues al establecimiento, ¿no es cierto?, de la ley de los equivalentes, que en toda reacción las masas que se combinan debe realizarse a igual número de equivalentes, ¿no es cierto?, químicos. Suficiente para esta parte de acá, para poder entrar a la cuestión de la estequiometría, ¿no es cierto?, en la ingeniería química. Gracias.